quien tú nos das la oportunidad, Señor. Padre, toda la gloria sea para ti. Bendecimos tu santo nombre que hoy nos acompaña, Señor amado. Y pedimos a ti que nos puedas ayudar a poder compartir esta palabra que ya has puesto en nuestro corazón y que sea de mucha edificación a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que esta palabra, Señor amado, dé fruto en sus vidas y que provoque en el corazón de cada uno, Señor, cambios, arrepentimiento, que venga, Señor amado, que vengas tú a poder convencer si hay algo de por medio que esté mal, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú hablas mucho antes de tiempo, Señor amado, de que sucedan las cosas en nuestra vida para que nos vaya bien, Señor. Te damos gracias, te damos la honra a ti y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar el tema en lo que es en el libro de Hechos, en su capítulo 19, del verso 11 al 16, narra un acontecimiento bastante fuerte, se podría decir, pero también de suma importancia si le podemos ver todos los detalles que tiene, ¿verdad? Ya que hay bastantes detalles de por medio, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros y también a cada uno de ustedes, ¿verdad? Ya que es lo que creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirles a ustedes. Exacto. Así pues, dice el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿cómo suena eso, verdad? Sí. Suena como los vendedores ambulantes, ¿verdad? Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Muy bien, vamos a empezar a ver aquí detalles interesantes. Primero menciona que Pablo andaba haciendo milagros, ¿verdad? Extraordinarios de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios le había otorgado la autoridad, la facultad, el permiso, cuántas cosas podemos enunciar ahí, ¿verdad? Para poder hacerlo, ya que así había dejado ya destinado Jesús, ¿verdad? Exacto. Dándoles prácticamente toda potestad, ¿verdad? Así es. Entonces, llega el punto en el que es impresionante porque dice que con los paños o delantales, ¿verdad? Solamente con eso se sanaban a la gente. O sea que podemos aquí ver lo impresionante que surgía a través de la vida de Pablo. Exacto. O sea, por ese permiso que tenía de andar ejerciendo eso, ¿verdad? Exacto. Porque él andaba en obediencia a lo que le habían ordenado, ¿verdad? Él no andaba haciendo otra cosa diferente a la que le habían dicho que hiciera. Ahora, menciona aquí y sale ya en escena de que andaban unos, ¿verdad? Ambulantes, ¿verdad? Pero me suena chistoso, ¿verdad? Porque dice que eran exorcistas ambulantes. O sea que un exorcista es alguien que anda practicando, ¿verdad? Liberaciones, se podría decir. Sí, ¿verdad? Bueno, cuando mencionaste ese exorcista,
Me acordé de la película. Cabal. Imagínate esa escena, pero en cada esquina, ¿verdad? Porque eran ambulantes. Ajá, ambulante. Eso quiere decir que en la calle, públicamente lo hacían. Públicamente hacían eso. O sea, como que si lo llevamos al tiempo de ahora, es así como que en cualquier oportunidad que encontraran ahí y se grababan, ¿verdad? Porque me imagino que buscaban fama. Más De alguna manera u otra buscaban fama o ser vistos, ¿verdad? O sí, tal vez decían, vengan, van a presenciar cómo vamos a exorcizar a esta señorita, a este joven, a este adulto, a esta niña. Pero vean aquí el detalle interesante y muy importante, porque dice que lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Invocaban, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde sacaron eso ellos? Copiando a Pablo. Estaban copiándole a Pablo, solo porque lo vieron. Imagino que escucharon y vieron a Pablo decir: en el nombre de Jesús, espíritu, te vas de este cuerpo, o enfermedad, sí, o algo por el estilo. Más seguro lo vieron, porque si te das cuenta en el 12 habla de que los que estaban ahí se llevaban los paños, los delantales. O podría ser algo más todavía sencillo. Tal vez que ellos solo preguntaron: ¿y qué hacían? También, ¿verdad? Y la gente le dijo: se lo dijo en el nombre de Jesús y salió. Y entonces dijeron: así, esa es la clave. O sea, es una copia, ¿verdad? La que estaban haciendo, como lo acabas de decir. Entonces viene el punto en el que ellos estaban queriendo imitar algo en lo cual no tenían permiso de hacer. Exacto. Porque a ellos nadie les dijo: vayan y liberen a personas que están endemoniadas. Exacto. Sino que ellos decidieron hacerlo y no tenían la autoridad de parte de Dios para poder realizar esa labor. Entonces veamos aquí los sucesos que fueron provocando, ¿verdad? Estas personas, porque dice que eran 7 judíos. O sea, eran judíos, porque y hay un dato interesante, porque menciona de que eran hijos de un sacerdote. O sea que no eran del todo ignorantes. No, sí sabían. Tenían cierto conocimiento de la palabra. Exacto. ¿Verdad? O sea, ellos tenían prácticas sacerdotales, ¿verdad? Me imagino que es posible de que en el tiempo, como digamos, porque como dice que el papá era el sacerdote, me imagino que papá practicaba eso también. Me imagino que en el templo, no sé, donde él ejercía su sacerdocio, practicaban ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Tal vez ahí sí les funcionaba, pero no lo hacían en el nombre de Jesús. El problema es hacerlo en el nombre de Jesús y que Él no me haya dado a mí el permiso de hacerlo. Exacto. Ese es el detalle importante aquí. Ahora, vengo y hago la pregunta siguiente. ¿Cuántas veces será que nosotros hemos utilizado el nombre de Jesús para realizar algo? Y a veces lo utilizamos como una jerga. Exacto. Sí. Que decimos: en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va de mi cuerpo. Y lo empezamos a declarar en nosotros mismos, ¿verdad? Y decimos: yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero ¿será posible que el Señor me está diciendo que lo haga? O Él me está refiriendo: anda a buscar a los ancianos para que oren por ti y vas a sanar. Exacto. O sea, hay diversas acciones a realizar ante una situación que estemos pasando. Exacto. Pero ¿cuál es la más adecuada? O sea, nos volvemos tan, ¿cómo se le podría decir? Tan llenos de fe, ¿verdad? Que nos creemos capaces de hacer todo. Exacto. Pero eso no es lo correcto, porque si algo tenemos muy claro es de que nosotros debemos de tener la dirección del Espíritu Santo. Exacto. Y por eso, ¿y cómo voy a tener dirección del Espíritu Santo? Es preguntándole. Pero si yo lo ignoro, sino que
me voy y yo me adelanto a hacer algo porque creo que lo puedo hacer. Exacto. Porque creo que tengo el poder de hacerlo, pero la realidad no es así. Entonces me estaré metiendo a problemas. Porque si yo no tengo una autoridad para poder realizar una labor en el nombre de Jesús, pues podemos caer en el mismo error que cayeron estos. Exacto. Y ahora veamos lo que sigue sucediendo abajo. Dice, había 7 hijos, ¿verdad? Dice, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, aquí ya entra en escena el espíritu malo que estaba que estaba endemoniado del hombre. Exacto. ¿Verdad? Y dice lo siguiente. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Miren aquí, el espíritu inmundo o malo sabía que en Pablo y en Jesús había una autoridad. Exacto. Porque los reconocía, él dio testimonio de ellos. Exacto. ¿Verdad? Sí. En pocas palabras lo estaba aceptando, así como que diciéndole, si fuera Jesús o fuera Pablo, yo me voy. Pero a ustedes yo no los conozco. Exacto. Porque los espíritus realmente, los espíritus malos, pueden ver lo que Dios deposita en uno. Así es. Por eso de que a veces nos puede ocurrir que a veces el mal ni siquiera se quiere meter con uno, porque sabe que le ha puesto una autoridad a uno el Señor, y solamente uno sabe que uno lo va a confrontar al espíritu malo, porque estamos conscientes que tenemos una autoridad. El problema es cuando no lo tenemos, y cuando creemos que sí lo tenemos, está peor todavía, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Muy bien, ¿qué quiere dar a entender este último verso? Cuando nosotros nos metemos, como lo dicen en lo secular, ¿verdad? Que nos metemos a camisa de 11 varas. Exacto. Yo creo que es algo que nosotros, para empezar, no hemos aprendido cómo se debe de hacer. Y si no hemos aprendido a hacerlo es porque todavía no ha llegado el momento de aprenderlo. Debemos esperar para hacerlo. Para eso existen otras autoridades arriba de nosotros que sí pueden hacerlo. Así es. Para que nos enseñen a su debido tiempo, o ya sea Dios mismo enseñándonos a nosotros. Pero lo preocupante aquí es lo que sucede, o sea, cada vez que nosotros cometemos una acción de meternos a realizar algo sin permiso en el nombre de Jesús, sucede lo que le pasó a estos hombres, que dice que los dejaron desnudos y heridos. Así es. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo se representa esto en nuestra vida? La desnudez ya está tocando un punto o un tema acerca de nuestras vestiduras. Exacto. Recordemos que si ellos andaban practicando eso, tenían algunas vestiduras especiales. Exacto. Como sacerdotes. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida si nosotros perdemos nuestra vestidura? Digamos que andas en la calle. Estás en la calle y te quedas sin ropa, sin vestuario. ¿Qué pasaría ahí? Vergüenza. Primero, como acabas de decir, vergüenza. Porque todos te van a ver la desnudez. ¿Qué sucedió con estos hombres acá? Toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que eran falsos. Exacto. Que lo que andaban haciendo no venía de Dios. No. Era una mentira o un engaño, se podría decir. Exacto. Eso es lo que revela la desnudez. La desnudez muestra la verdad de lo que somos. Exacto. De lo que aparentamos prácticamente, ¿verdad? Así es. Bien dice la palabra de que la verdad siempre sale a luz, ¿verdad? Exacto.
Y claro, aquí sucedió esto, ¿verdad? Por eso los dejaron desnudos, ¿verdad? Entonces, ante todo el pueblo o la gente que pudo haber estado alrededor de ellos, se dieron cuenta de la verdad, ¿verdad? De lo que andaban haciendo. No, nada que ver con lo que pasó con Pablo, porque él dice que sus prendas seguían todavía. Sí, tenían el poder de Tenían Dios. todavía el poder de Dios impregnado. Pero, está hablando solo, mira, estamos viendo solo de la desnudez, porque lo dejaron así. Ahora viene la otra parte que dice, y heridos. Ahora, esto ya está más grave. Sí. Porque no solamente que me ponen en ridículo, en vergüenza, ¿verdad? Mostrando la realidad de lo que soy, sino que todavía salgo herido. Pero, ¿herido de qué manera? Uh-huh. Me imagino que el hombre que estaba endemoniado los empezó a golpear. Sí. Pero para que diga que dominó a 7 personas. O sea, eso quiere decir que tenía una gran fuerza. O sea, para dominar a 7 hombres. Sí. O sea, fueron golpes fuertes. fuertes. No fueron empujoncitos, o sea, fueron golpes fuertes. O sea, para que te quiten la ropa y te golpeen todavía y te lastimen. Y estamos hablando aquí heridas, los golpes no son heridas. No. Estamos hablando que ya son heridas donde te salen sangre, ¿verdad? Así es. Cortes, no lo sé de qué manera, pues los hirió. Tal vez tenía algo en la mano, no lo sé, no sé, tal vez agarró algo, el que estaba endemoniado, ¿verdad? Exacto. El punto es de que los hirió. Ahora, esas heridas también son causadas en nuestra vida cuando nosotros nos metemos a realizar algo que no nos han dado la orden de hacerlo. Exacto. Ahora, yo sé que a través de este medio o de tiempos de recarga hay muchos ministros escuchando esto. Así es. Líderes, también pastores, ¿verdad? Pastores, pastoras, cualquier ministro, ¿verdad? Como también personas que tal vez están empezando en el caminar con Cristo, ¿verdad? Y que de antemano de una vez ya están aprendiendo, o el Señor quiere que aprendan. Exacto. Desde ya, a que deben de esperar el tiempo que Dios quiere para realizar su labor. Así es. Porque si nos vamos, o si te vas a realizar algo con tu propia prudencia, o en tus fuerzas, te va a salir igual que a estos 7 judíos que hablan acá, ¿verdad? Vas a salir herido. Y esas heridas, lo triste de esto es que esas heridas las causa uno mismo. Así es. Porque hoy en día ya no se encuentra un endemoniado por ahí que te pueda salir corriendo. Ya no hay nadie corriéndote por ahí. Pero ya son muy escasos. Ya son muy escasos. De esos, sí, ya casi no se escucha eso, ¿verdad? Casi no. Pasa, pero es muy poco. Ya pero están, sí todavía pasa. Ya están como los cuentos de La Llorona, ¿verdad? Que ya no que se escuchan ya por no ahí. Sale La Llorona, ya no. Sale ahora ya no sale todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo real es que ahora esos espíritus malos tratan de dominar nuestra mente. Exacto. Porque ellos vienen a golpear nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros mismos nos lastimemos. Así. Y que lastimemos a otros. Así. Para que desnudemos a otros. O no, díganme si realmente nosotros no hemos desnudado a alguien hablando de él. Sí. Entonces prácticamente un demonio actuó a través de nosotros, o un espíritu malo. O viceversa. Tal vez alguien más estuvo hablando de nosotros. Nos denodar. ¿Verdad? Sí. Exacto. ¿Verdad? Y nosotros venimos todavía, no solamente nos están denudando, y todavía nosotros queremos hacer lo mismo. Exacto. En vez de refugiarnos en el Señor. Así ¿verdad? es. Y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Con esta situación, ¿verdad? Y ser humildes, ¿verdad? Pero creo que actuamos con arrogancia, ¿verdad? Sé lo contrario. Entonces, hay muchos detalles aquí importantes
de los que debemos de cuidarnos, ¿verdad? Por eso de que te quería hacer esa pregunta, ¿verdad? Si ya si ya te está pasando, ¿verdad? O ya te pasó, o Dios realmente está advirtiendo de que te puede volver a ocurrir, porque a veces nos confiamos demasiado. Sí. Y Dios no quiere que tú salgas de esta manera, desnudo y herido. Exacto. Por creer que puedes hacer de todo, pues. Sí, definitivamente. Muchas veces confiamos en nosotros mismos, ¿verdad? Decimos no, si, digamos nuestro caso, ¿verdad? O tu caso, si eres pastor, decimos, no, pero si yo soy pastor, yo tengo autoridad para hacer, para poner, para quitar, pero tenemos que respetar, ¿verdad? Lo que Dios nos está dando. Exacto. Si Dios te dio la autoridad como pastor, pues funciona como pastor, ¿verdad? Si Dios te dio la autoridad en hacer milagros, pues funciona en esa autoridad. Porque Dios a todos nos ha dotado de dones, de talentos. Diferentes. Y a cada uno Dios le ha dado un poder. Y si tú eres un pastor, pues reconocer en qué eres y funcionas, ¿verdad? Porque algo que nos han enseñado, ¿verdad? Es de que, ejemplo, si yo no sé cantar y me pongo a cantar, aunque lo he hecho, pero en sí nos ponemos a cantar de una forma pues que no entramos en los tiempos, no llegamos a lo que es, ¿verdad? El tono, si lo hacemos muy alzado, o sea, hay cosas a corregir, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces necesitamos saber en qué, ¿verdad? Tenemos que funcionar, porque este hombre pues dijo, bueno, si mis padres son sacerdotes, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Y eso a veces también entra, ¿verdad? De que, como nos enseñaba un pastor también, de que no porque tu papá sea doctor, ¿verdad? Y tú eres hijo o hija de él, tú vas a decir, voy a realizar la operación. Porque como mi papá es doctor, él es cirujano, entonces yo puedo operar, ¿verdad? El corazón. Ajá. No, ¿verdad? O sea, no. El que es el doctor o el cirujano es el papá, pero no yo. Uh-huh. Entonces, así viene a ser esto, ¿verdad? Que necesitamos ejercer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y si lo sabes hacer, pues enhorabuena, ¿verdad? Hazlo. Si Dios te ha enviado, hazlo, porque realmente hay cosas que podemos hacer, pero Dios nos está dando la autoridad, el ok de ir a ese lugar, de hacer lo que Él nos está enviando a hacer, porque cada territorio, ¿verdad? Tiene sus reglas. Por ejemplo, si vamos a México, ¿verdad? Nosotros somos de Guatemala. Si vamos a México, allá son otras reglas. No podemos nosotros ir e imponer, ¿verdad? Reglas. Es que en Guatemala se hace así. No podemos, porque sí es cierto que en Guatemala se hace de una forma, pero en México es diferente. Entonces necesitamos alinearnos a lo que Dios desea, ¿verdad? Y obedecer lo que Él nos dice y nos manda, porque algo que estaba recordando, y acá tengo el verso bíblico, es en este verso está en 1 Samuel 15:22, y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Acá fue porque Saúl se puso a hacer un sacrificio, el cual no le correspondía a él realizar ese sacrificio. Saúl sabía hacer el sacrificio, pero no era permitido. No era permitido. Saúl podía hacerlo, pero a él no le correspondía.
le correspondía a Samuel. Y muchas veces eso hacemos, ¿verdad? Hacemos algo que podemos hacer, pero no debemos hacerlo. Y es algo que a nosotros Dios nos ha estado confrontando en estas palabras, en este sentir, y lo queremos compartir con ustedes porque bien has dicho, ¿verdad? Que como pastores muchas veces uno quiere hacer todo, ¿verdad? Como dicen muchas veces. Puro gallo de pelea. Sí, o bien que nos han dicho pastores orquesta, ¿verdad? O bien que nos han dicho pastores Zoila, ¿verdad? Soy la que barro, soy la que limpia, soy la que predica, o sea, somos todo. Y es entendible cuando el pastor está solo, ¿verdad? Que no hay más líderes, no hay más ovejas. Allí es entendible, o mejor dicho, cuando uno está empezando, ¿verdad? Cuando uno está iniciando. Pero ya cuando hay un equipo de discípulos, cuando ya hay un equipo de ovejas, cuando ya hay personas para que puedan hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no delegar, ¿verdad? ¿Por qué no decir, hermana, yo miro que usted hace bien esto? Y no estoy hablando precisamente de hacer limpieza, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas importantes como ofrecer sacrificio a Jehová. Estamos hablando de cosas realmente de servicio, ¿verdad? No estamos hablando acá de agarrar el trapeador, de agarrar la escoba. No estamos hablando de cosas materiales. Son importantes, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la parte de ministrar, de la parte de ofrecer, de la parte de libertar, de la parte de predicar. De esa parte estamos hablando, de la parte en la que muchas veces no se quiere dar hacia las personas. Mire usted predique, mire usted cante. Y por eso hoy en día, perdón si hay pastores, pero esa es la realidad. Hoy en día muchas ovejas están tullidas, sí. No solo del alma, están tullidas de pies, de manos, porque el pastor no los deja predicar. Porque el pastor como que el púlpito fuera solo de él, ¿verdad? Y solo él va a predicar. Entonces necesitamos, ¿verdad? Como bien se dice, animar, ayudar, apoyar a esas ovejas para que prediquen, para que motiven, para que se desarrollen, porque si tú eres pastor y Dios no quisiera, hoy partes tú a la presencia de Dios, ¿sabes cuántos predicadores dejaste? ¿Sabes cuántos ministros dejaste para que si Dios no quiere aparezca un endemoniado lo puedan liberar? O sea, estamos nosotros conscientes de las personas que están dentro de una iglesia, que son ellas capaces de orar por su hermano, su padre, sus hijos, por los que lo rodean. Porque realmente si tú eres un pastor y tienes 100 personas a tu cargo, no te vas a dar abasto a estar con las 100 personas al mismo tiempo. Si Dios no quisiera, al mismo tiempo necesitarán una oración, al mismo tiempo necesitarán una liberación, al mismo tiempo necesitarán palabras de aliento. Es necesario que tú, como bien nos han enseñado, que pongas a esas ovejas en tus hombros y que ellas puedan avanzar, que ellas puedan crecer. Pero muchas veces nos tomamos el papel, ¿verdad? De yo libero, yo canto, yo predico, yo hago el sacrificio, yo profetizo, yo evangelizo, todos cumplimos los 5 ministerios y habiendo personal, ¿verdad? Para trabajar, para que sean personas que en un futuro puedan ellos tomar, ¿verdad? Ese lugar que es un privilegio y es un honor, y es algo maravilloso que Dios nos muestra en esta mañana, de que dice que Dios se complace más en que le obedezcamos. Y tal vez Dios te ha dicho, como pastor que eres o como líder, te ha dicho, pon a tal persona a liderar o a trabajar, o como tu mano derecha, o envía, o haz esto, y no lo has querido hacer.
¿Por qué? Porque no crees, no confías, crees que no es capaz. Pero como siempre decimos, ¿verdad? Si Dios confió en nosotros, ¿cómo él o ella no va a ser capaz, verdad? Si Dios es un Dios que Él dice que a los que llama, Él capacita. Entonces, no es que tú los vas a capacitar, ¿verdad? Ayudarles, sí. Ayudarles, aconsejarles, acompañarlos, pero realmente no eres tú, es el Espíritu Santo. Y cometemos el error de que no está preparado, no puede. Cometemos muchos errores y es entendible, ¿verdad? Que lo hagamos. Pero Dios esta mañana nos está enseñando, ¿verdad? Tanto la parte en la que debemos no apoderarnos de todo, como hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Quiero compartir lo siguiente, que es bastante necesario hacerlo. En 1 Corintios, en su capítulo 10 y verso 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aquí viene en el verso 22 con pregunta: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y dice el 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hablabas muchos puntos importantes acá, y que obviamente van, lo que hablabas era directo para alguien que ya está ejerciendo un pastorado, ¿verdad? Como también puede ser alguien que esté liderando también, ¿verdad? Que tiene a cargo a otros. Exacto. Hablabas el punto en el que acerca de poder darle cierta oportunidad, ¿verdad?, a los demás, sí, a que puedan ejercer ciertas labores, ¿verdad?, conforme al don que Dios les ha dado, ¿verdad?, claramente. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Pero menciona, o sea, me llama mucho la atención estos versos, porque cuando dice no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, pero también hace otra comparación: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, vengo nuevamente a lo que hablábamos y veíamos al principio acerca de aquellos hombres que trataron de liberar al endemoniado. Sí. Prácticamente ellos estaban queriendo participar de la mesa del Señor y beber de la copa del Señor, pero también la de los demonios. Exacto. ¿Por qué razón? Así como que ¿qué tiene que ver la bebida y la mesa aquí con eso? Que ellos estaban invocando en el nombre de Jesús. Así es. Y ellos no podían hacerlo. Querían participar. Sí. ¿Verdad? Querían participar. De lo que Jesús ofrece. Exacto. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo estaban participando de los demonios, porque era falso, era prohibido lo que estaban haciendo. Sí, era prohibido. Ahora, vengo aquí a lo siguiente, y eso es bien delicado, porque dice aquí, ¿verdad? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos algo prohibido, ¿verdad? Porque era lo que mencionabas con Saúl, de que él se metió a hacer algo prohibido, sí, al sacrificar. ¿Y qué provocó? Dice aquí en la pregunta: ¿o provocaremos a celos del Señor? O sea, en ese tiempo a Dios le molestó que Saúl hiciera eso, porque a quien le correspondía hacerlo era a Samuel. A Samuel le correspondía. Entonces, prácticamente fue provocado a hacerlo, ¿verdad? Pero también dice, somos más fuertes que él. O sea, este es el detalle también importante, porque cuando nosotros nos creemos capaces o nos creemos con el poder de hacer algo y no nos han dado la autorización, o sea, caemos en un sentido que nos creemos más fuertes que Dios. Así es.
nos creemos mejor que decir, no necesito que me digas que lo voy a hacer, yo puedo hacerlo. Mientras que la palabra nos enseña realmente que es Él el que nos da el poder. Él es el que nos da el poder. Exacto. O sea que si Él no lo da, no podemos hacer nada. Sin Él no podemos. No podemos hacer nada. Y Jesús era quien lo decía estrictamente, ¿verdad? Dice, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, ¿verdad? Y sin mí ustedes nada pueden hacer. Así es. Y esa es una realidad que siempre va a permanecer. Y ya sé que muchos pueden decirme, eso ya lo sé, yo sé que sin el Señor nada podemos hacer. Sí, pero así nos aventamos como locos, ¿verdad? A hacer cosas que no debemos. Exacto. Y por eso termina diciendo aquí en verso 23, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese todo me es lícito, está diciendo, yo puedo aventarme a hacer de todo, pero no todo me conviene. Exacto. Y no me conviene cuando me va a traer problemas. Uh-huh. Porque yo puedo decir, pero es que yo sané a alguien. Sí, pero lo hiciste de forma prohibida. Así es. Porque no te autorizaron a hacerlo, ¿verdad? Y tal vez toda la gente, wow, se sanó, se liberó, lo que sea. Sí, pero lo hiciste de forma prohibida. ¿Acaso eso no es lo que hacen los brujos? Sí, se meten en lo prohibido. Se meten a lo prohibido. Sí, acá ahorita que hablas de lo prohibido, también viene en el tema de los profetas. Si hay profetas escuchándonos, ¿verdad? Pasa mucho eso, ¿verdad? También. De que Dios no ha hablado, Dios no ha dado una palabra, ¿verdad? Y viene el profeta, da una palabra. Y es algo prohibido, porque si Dios no ha dado una palabra, no podemos decir Dios dice, ¿verdad? Si Dios no ha dado una palabra, no hay palabra. Porque muchas veces tal vez tú eres profeta y te ves obligado a decir, es que tengo que dar una palabra. No, si Dios no te la está dando, no debes darla. Porque se cae en adivinación, se cae en algo que sí es cierto, Dios es Dios y Él respalda su palabra, pero ¿qué pasa luego contigo? Te quedas desnudo, te quedas lastimado. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Y eso está en el libro de Ezequiel, donde dice de que los profetas hablaban y decían, Dios dice, Jehová dice, y Jehová decía, yo no he dicho nada. Y ahí mismo dice, ¿verdad?, de que los profetas hablaban de su propio corazón. Entonces es algo bien interesante, porque tenemos que tener el cuidado de hacer solo lo que Dios nos está enviando a hacer, no hacer ni más ni menos, porque regularmente tenemos como que ese sentir emprendedor, ¿verdad? Tenemos como que ese sentir de Señor, tú me dijiste una mía, yo doy la mía extra, voy por la 2, y es un sentir correcto. El detalle es que cuando ya estás en la mía 2 y ya no te alcanzaron las finanzas, o pasó algo, como decimos, ¿verdad?, una tragedia, y tú le dices, Señor, pero ¿por qué me pasó esta tragedia? O sea, empiezan los reclamos, empiezan los, como decimos, los ay, y Dios así, pero si yo no te mandé hasta allá, yo te dije solo 1000 metros y vos te fuiste hasta los 2000, yo te acompañé hasta los 1000. Y sí es cierto, ¿verdad? Estamos en un camino de fe, estamos en un camino donde pues tenemos que emprender, tenemos que correr, creer, pero también tenemos que, dice la Biblia, ser sabios. Exacto. Porque habla la Biblia de la parte donde el hombre dice que primero se sienta a calcular a ver si va a poder terminar el edificio que va a construir. Y esto la Biblia lo habla de una parte, claramente pues muchos lo ven de una forma financiera, pero imagínate a nuestro Padre, a Dios. Él, antes de formar la creación, antes de decir en Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía,
Y luego dice ya que Dios empezó a ordenar y dijo que se separara la luz de las tinieblas. Entonces empezó Dios a ordenar. Pero ¿qué hizo Dios? Él sabía que iba a poder terminarlo. Porque en el día 1 creó Él, ¿verdad? Empezó Él a crear. Y luego en el día 2, en el día 3, así se fue creando. Pero Él sabía que iba a poder terminar. Porque lo hizo en una semana. Y el séptimo descansó. Hasta descanso tuvo Él. Y así mismo tú y yo no podemos decir, es que yo quise dar la mía extra. Pero si Dios ya no te estaba llevando hacia ese lugar. Volvemos nuevamente a la vida de Saúl. Todos podemos decir, ay, Saúl, qué bien, porque él le ofreció sacrificio. Pero Dios no lo mandó a él a ofrecer ese sacrificio. Se veía lícito. Sí, se ve prudente, se ve que él lo podía hacer porque Saúl ya era el rey. O sea, él podía hacerlo porque ¿quién le va a decir al rey algo? Pero sí había alguien que le podía decir mucho, y era Dios, y se lo dijo a través del profeta Samuel. Y también Samuel se enojó con él. Sí, también ahí pues es una historia un poquito larga, pero... Y ahí menciona dos cosas muy claras. En lo que leías acerca de que Dios prefiere o se complace más en la obediencia, pero también dice en prestar atención. Exacto. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, veamos aquí. Yo no puedo obedecer primero si no presto atención. Sí. Primero tengo que prestar atención. Así es. Sí. Y Saúl no lo hizo de esa manera. Él solamente llegó a creer que estaba obedeciendo algo bueno. Exacto. Pero no prestó atención de que a él no le era permitido. No. Por eso se metió a clavos. Sí. ¿Verdad? Está como estos de acá también que leíamos. Ellos no prestaron atención de cómo es que Pablo lo hacía. Exacto. ¿Verdad? Ellos solo se fueron tal vez en obediencia en lo que escucharon de cómo lo hizo. Exacto. ¿Verdad? Así lo hizo. Bueno. Entonces yo también así lo hago, ¿verdad? Voy a ser obediente, ¿verdad? Y es que así actuamos con el Señor a veces. Y veamos aquí, y yo sé que nos vamos, lo voy a decir porque nos ha pasado, pero sé que es posible que muchos se identifican con esto, de que metemos un error de andar copiando cosas. Exacto. Como estos de acá, andar copiando, a nosotros nos ha pasado, por andar copiando cosas ministeriales. Ajá. Nos metemos a clavos. Sí. Porque Dios te ha dicho, el plan este tenemos aquí. Porque a Él le pertenece el ministerio que te dio. Exacto. Y Él te va a dar las instrucciones de cómo trabajarlo, de cómo llevarlo, cómo realizarlo, cómo a Él le gustaría que tú lo hagas. Pero vienes tú y dices, voy a copiar lo que hizo otro ministerio porque se ve bonito, porque les funcionó. Sí, a ellos les funcionó porque lo hicieron como Dios quiso. Dios los mandó a eso. Entonces, ahora, pongámonos a pensar en esto. O sea, si yo ando imitando a otros, lo que hablábamos con estos 7 judíos, de que quedaron desnudos. Exacto. Y heridos. O sea, cosa que nos puede pasar, porque si nosotros vamos a estar realizando una labor porque estamos viendo a otro y copiando las cosas, entonces estamos viviendo una mentira, una falsedad, porque yo no puedo dar la fe y la certeza de que lo estoy haciendo como Dios me dijo. No es que Dios me lo dijo, yo fui el chiflado, que lo hice a mi manera, a mi gusto. Claro, el Señor pone voz y voto en lo que tenemos que hacer, que Él nos dice. Así ¿verdad? Pero ese es agregar a lo que Él nos dice. Exacto. ¿Verdad? Sí,
Esa es la clave, ¿verdad? Que tú hagas lo que Dios te está mandando a hacer, ¿verdad? Porque solo es un ejemplo, ¿verdad? Que tal vez en un ministerio, como bien mencionabas tú, hayan hecho, pues hoy en día se escucha mucho los congresos, ¿verdad? Hayan hecho un congreso y tú dices, ah, bueno, en tal iglesia hicieron un congreso, hagámoslo aquí también. Y Dios así como que no tenés que estarle copiando a nadie. Esa no es tu visión, ese no es tu propósito. Yo te estoy enviando otro ejemplo, tal vez a evangelizar de puerta a puerta. Tal vez Dios te está enviando a hacer algo diferente, tal vez a repartir comida. A cada ministerio Dios le da un trabajo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en ese trabajo te vas a desarrollar bien, ese trabajo lo vas a hacer bien. Y si tú dices, no, pero lo que Dios me ha puesto es pequeño, es chiquito, no te frustres, porque para Él no hay nada pequeño o grande. Para Él lo que te pone a hacer, eso es lo que uno debe de hacer y corresponder. Porque creo que tú como padre conoces a tus hijos. Y si tienes un hijo de 6 años, 7 años, le vas a poner una tarea que él pueda hacer. Ahora, si tienes un hijo de 20 años, le vas a poner otra tarea que él sabía hacer. Y así mismo es nuestro Padre. Él nos pone a hacer tareas diferentes. Pero ahora imagínate a tu hijo de 7 años haciendo un trabajo de tu hijo de 20 años, queriendo él ir a manejar una moto, ir a trabajar a una constructora. Es demasiado riesgo para ese niño de 7 años. Entonces tú solo debes hacer lo que nuestro Padre te está enviando a hacer. Y no te frustres, no te sientas mal, no digas es muy poco o es mucho. No, es hacer lo que Él nos envía a hacer. Y dejar de ver hacia la derecha, hacia la izquierda, y como la Biblia nos dice, poner la vista en Jesús, en el autor de la vida. Allí tú vas a estar seguro, allí tú vas a poder emplear y hacer lo que Dios te está enviando a hacer. Y quiero terminar con esto. Siempre donde estamos viendo en 1 Corintios 10, pero en su verso 24 dice una línea tan corta, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así es. Ahora, yo sé que a veces tenemos la intención de ayudar a alguien antes que a nosotros. Exacto. Pero cuando nosotros andamos ejerciendo las cosas, porque esto que acabamos de leer es lo que tenían en mente esos 7 hombres. Exacto. Ellos querían ayudar a las personas a ser libres, a ser sanos, por decirlo así. Por eso parecía noble, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como que, bueno, vamos a ayudar también aquí a liberar a unos endemoniados, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Pero en sí ellos andaban viendo su propio bien. Así es. Con un engaño de que andaban viendo el bien de los demás. Ahora, si lo trasladamos a nuestra vida, es de la siguiente forma. Yo no puedo saber cuál es el bien de la otra persona con el método que aparentemente es bien para mí. Así es. Porque el que sabe realmente cuál es el bien que necesitamos es el Espíritu Santo. Y por eso debemos dejarnos guiar por Él para saber cuál es el bien que necesita nuestro prójimo. Así es. Y no caer en hacer nuestro propio bien. Porque yo puedo decir, voy a ir a darle comida a los indigentes. Podría estar pensando en hacerle bien. Exacto. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿será que eso es lo que Dios quiere que haga? En eso, en vez de comida, es ropa. Pero yo comida le llevé. No, ya nos pasó.
Ya nos pasó que les llevamos comida y no quisieron. y no quisieron comida. Entonces, yo iba con Eso ya nos pasó. yo iba con un aparentemente bien. Era nuestro propio bien. Era nuestro propio bien, porque nos parecía bien llevar comida. Nos parecía lógico darles comida y pero no querían comida. Nadie comió. Ni bebida ni comida. ¿Verdad? Sí, es cierto. Entonces, caemos en errores tan sencillos, o como dirían, errores de novatos, porque es la verdad. Exacto. Porque hay muchos que ya tienen años, ¿verdad?, en el evangelio. Exacto. ¿Verdad? Yo me incluyo en eso, yo me incluyo en esto. Tenemos mucho tiempo ya en el evangelio y a veces caemos en esos errores tan insignificantes, tan infantiles, ¿verdad? Pero Sí. debemos tener más cuidado de ahora en adelante, de no caer en esos errores y estar seguro, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que se haga? Y el Señor, o sea, tenemos a un Dios que es real. Así es. No está mudo. Y Él sí conoce la no necesidad. está sordo, me escucha. Yo le pregunto qué es lo que quiere, Señor, Él me va a contestar. Exacto. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué ahí sí como dicen, ¿por qué nos pasamos de listos? Sin consultarle a Él, porque es de Él. Exacto. ¿Acaso no es nuestro Señor? ¿Acaso no somos mayordomos? Somos administradores de lo que Él nos ha otorgado. Por lo tanto, no nos mandamos solos. Debemos pedirle permiso si es algo, porque Él sabe lo que es mejor. Sí, lo sabe. Si le gusta o no le gusta. Y si Él autoriza algo en nuestra vida, pues bueno, vamos con toda solvencia, con toda autoridad para hacerlo. Y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero te trasladamos todo esto que el Señor nos pone, porque no queremos que termines desnudo y herido. Así es. Por causa de tu propia mano o de nuestra propia mano. Y en el peor de los casos llegamos a decir, no, eso le pasa a uno cuando uno está en el ministerio, cuando uno está sirviendo, pero hay cosas que no. Y uno dice, hay cosas que no. Caemos en eso, dice, es que el enemigo nunca para de ponerle trampas a uno. Sí, fue el enemigo, pero fue porque nosotros le dimos lugar. Exacto. ¿Verdad? Siempre le acusamos a alguien, pero siempre ante una acusación es porque hay una causa. Exacto. Porque el enemigo no va a atacar no solo por ti, sino que él va a poder atacar porque estamos vulnerables. Porque no fuimos enviados. Exacto. Pero cuando Dios te envía, cuando Dios te dice, haz esto, Él te va a aprobar, te va a respaldar. Y eso es algo único y es algo especial, porque si tú eres de los que tiene un jefe acá pues en la tierra, tú vas con alguien más y le dices, mira, haz favor de hacer esto, y la persona te dice, no lo quiero hacer. Tú le dices, pero el jefe lo acaba de enviar, entonces conmigo no es el problema, ve con él, ¿verdad? Igual es con Dios. Si Dios te envía a hacer algo y la persona no quiere hacerlo o no te corresponde, tú dices, bueno, yo ya cumplí porque el que me envió fue Dios. Entonces ya es Dios y Él. Eso hacía Pablo. Pablo venía y hacía lo que Dios le decía. A quienes Dios le decía, Pablo pasaba y sanaba. Pero la pregunta es, ¿Dios te ha enviado a ti a ese lugar por quien has ido a orar? ¿Dios te ha enviado a ti a ese lugar a evangelizar? ¿Dios te ha enviado a ti a ese lugar a hacer lo que has estado haciendo? Es para que tú te preguntes y reflexiones. Que le preguntes. Y que le preguntes primero a Dios, ¿verdad? Señor, ¿qué he estado haciendo mal? Direccióname, dirígeme. Y como bien decías, Dios no está sordo y Dios nos puede hablar y Él nos va a decir sí, hazlo o no hazlo. Pero seamos pacientes también. Otro punto, ¿verdad? A favor, porque muchas veces queremos que Dios nos hable ya cuando uno quiere. Cuando uno quiere. Y no, muchas veces Dios te va a hablar cuando tú no quieres hablar. O como se nos ha enseñado también, si le preguntamos a Dios,
y no nos contesta nada, entonces no nos movamos. Exacto. Si Dios no te está contestando Exacto. algo que le estás preguntando, es porque es un no. ¿Es un no o es un espérate? También, o sigue esperando. Espérate. Una de dos, pero el punto es que no te adelantes ni te impacientes a hacer algo que no te están mandando. Exacto. ¿Verdad? Porque salimos perdiendo. Todos salimos perdiendo. Así Y es. sé que lo sabemos. Y en muchas ocasiones sabemos que hemos ido en pos de nuestros deseos. La Biblia habla de nuestras pasiones y también lo dice de que de dónde vienen las guerras, dice, y los pleitos entre vosotros, de vuestras pasiones. Y lamentablemente muchas veces vemos personas dentro de una iglesia en contienda, en pleito. Y si eso está operando en nosotros, no estamos siendo espiritual. Lo que hay ahí es carne. Son las obras de la carne operando. Un ejemplo muy claro que podemos ver aquí en la Biblia, sobre todo esto que estamos viendo, es acerca del rey David. El rey David, él tenía una solvencia muy clara, que cuando acababa de ser ungido, no le dijeron, ve a matar al gigante. Nadie le dijo. No. Nadie le dijo, ¿verdad? Ningún hombre le dijo. Él solo llegó a ver cómo estaban sus hermanos sobreviviendo a su papá. Exacto. Y estando ahí, ¿verdad? Preguntó, ¿y qué pasa? Al que mate al gigante. Ajá, ¿qué le van a dar? Y dice, bueno. Entonces viene aquí el punto, ¿verdad? En que va con el rey, lo presentan con él, lo tratan de vestir con una armadura y él ya es enviado. Exacto, pero el rey lo evaluó. Ajá. El rey lo quiso vestir con su armamento. O sea, que el propio rey diga, yo te he visto. Imagínate qué aprobación más grande, que el mismo rey le estaba diciendo, ve. Y él no lo iba a hacer por su propio bien. No. Él lo iba a hacer realmente por el bien de todos, porque él se había molestado porque Goliat amenazaba a su pueblo, a Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que a él le molestaba. Sí, pero a pesar de eso, a pesar de que él sintió ese, por decirlo así, celo, no se fue él directo a la batalla. No, primero no pasó. Dijo él, correré, sino que, como bien mencionas, pasó filtros. El primer filtro, ¿qué nos van a dar si ganamos? Ajá. Y luego el otro filtro, el rey. Y luego el otro filtro, la armadura. O sea, pasó filtros. Y tú y yo, ¿qué hacemos? Corremos a la línea de batalla y ahí salimos desnudos. Ahí salimos lamentándonos. De ahí decimos, Señor, ¿y no estás conmigo? Sí. Dios, yo estoy contigo. Pero hay lineamientos que tienes que respetar. Que hay que respetar. Eso es todo. Más que todo esto es respetar lo que Dios, o sea, respetar realmente lo que Dios piensa, lo que Él desea, estar consciente de que debemos tomarlo en cuenta en cada movimiento que hagamos. Así es. Porque lo otro que hacemos es que ya tengo planeado qué hacer y le digo, Señor, respáldame en esto, pero nunca le pregunté, Señor, ¿tú quieres que haga esto? Así somos. Solo le decimos, vente conmigo. Hacemos como hacíamos con nuestros papás. Digo, que ahí vengo, y ni siquiera permiso le di de a dónde voy. Exacto. Y los papás le decían, ¿a dónde vas? Y no queremos ni decirle, ¿verdad? Porque así éramos de jóvenes, ¿verdad? Solamente, ahí vengo, ¿verdad? Ya saliendo en la puerta, ¿verdad? Y los papás en la luna, porque digo, ¿a dónde vas? Ni permiso me dio. Y todavía teníamos el descaro de venir tanto. Sí.
¿verdad? A pesar de que no decíamos a dónde íbamos, no pedíamos permiso. O sea, así nos comportamos realmente, ¿verdad? Pero debemos pararle el carrito a eso porque fijo, él sí es nuestro Señor, pero también es nuestro Padre y nos puede jalar orejas también. Exacto. Así pues, estamos ya llegando al final del programa. Esperamos que este tema sea muy útil para ti, ¿verdad? Y que la palabra que Dios puso en nuestro corazón te ayude bastante en tu caminar cristiano, ¿verdad? O en la labor que estás haciendo que Él te ha encomendado. Exacto. ¿Verdad? Y que pues Él te pueda seguir dando dirección en todo lo que estás haciendo, ¿verdad? No te olvides de preguntarle, de consultarle qué es lo que Él desea y cómo le gusta que sea, ¿verdad? Exacto. Porque yo sé que la forma que Él te diga te va a gustar a ti también. Sí, van a congeniar en lo que Dios te pida. No va a ser una obligación, va a ser para ti de mucha alegría, va a ser para ti de mucha satisfacción. Así es. Porque siempre lo que Dios pone en tu vida es paz. Así pues, nos dio mucho gusto que estuvieras presente, ¿verdad? Y que también a todos los que más adelante nos sigan recibiendo esta palabra, pues Dios los bendiga a todos. Y pues, si Dios nos lo permite, nos volveremos a ver el próximo sábado. Así es. A las 8 de la mañana. Así pues, mientras tanto, cuídate, que Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana. Así es, bendiciones. Dios te bendiga, adiós.